Listo. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que lograron conectarse, muchas gracias. Estamos ahí pues revisando qué otras cosas podemos hacer para aumentar la participación. Esperemos a ver si de pronto programamos en otros horarios o bueno, de todas maneras, pues no todos los temas son del interés de todo el mundo, pero pues esperamos que esta charla realmente pues nos deje un panorama mucho más claro. Digamos que cuando les hacíamos la invitación y la introducción a este espacio, les contábamos que, y pues ustedes muy bien lo saben, hoy en día se mantiene hablando de inteligencia artificial y pues digamos que allá así como que parte de los temas diarios en noticias y en cualquier tipo de conversación, pero pues es muy difícil también como entender de qué se trata la inteligencia artificial y qué es todo este tema de la evolución tecnológica que está sucediendo. Pero pues hay un camino que recorrer antes de poder entender realmente lo que es la inteligencia artificial y poder usarla, digamos, a nuestro favor a nivel empresarial. Y por eso, pues, nos llamó mucho la atención la charla que da Andrés Arias, que pues Marcelo Jaramillo, miembro de junta directiva, logró escuchar en un espacio en el que estaba representando a Cotur en un encuentro gremial en Medellín. Y pues nos pareció muy pertinente invitar a Andrés a que nos contara y nos trajera esta información que pues nos aterriza un poquito y nos da como ese recorrido que hay que hacer antes de hablar de inteligencia artificial. Y es que deberíamos entender qué son los datos, cómo se están manejando los datos, cómo se deberían manejar los datos eh, y más, digamos, recolectarlos, cómo se deben recolectar, cómo se deben depurar, cómo se deben analizar y a partir de ello pues empezar a construir conocimiento, que es lo que luego será como insumo para la inteligencia artificial y otros procesos que ya también Andrés nos va a contar. Entonces nos pareció muy interesante, por eso quisimos traer esta charla para que también podamos ir como en ese camino, pero sin apuros y como sin realmente de pronto dar un paso que no debamos dar, sin antes entender, digamos, la base y lo que sostiene muchos de estos procesos de evolución tecnológica. Entonces, por eso está aquí Andrés con nosotros. Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te invito a que te presentes, que cuentes un poco como la experiencia que tienes en este tema y pues que arranques con tu charla. Súper Alejandro, muy buenos días para todos y muchas gracias nuevamente por la invitación. La idea es precisamente hacer una difusión interesante y tratar como objetivo de aprendizaje que esto se empiece a desmitificar un poquito más. Los técnicos hablamos en lenguas extrañas y en arameo, entonces voy a tratar y es el propósito que siempre, digamos que establecemos, es para bajar esto a un lenguaje común. Yo creo que es uno de los principales propósitos de aprendizaje. Y muy contento de poder compartir estas ideas. Voy a ir avanzando. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano, abren el micrófono, abren cámara, bueno, lo que necesiten, porque la idea es que precisamente podemos generar esa interacción. Bueno, soy Andrés Arias. Gracias también pues a Adriana y a Marcelo que propició esta invitación, como lo mencionaba Alejandra. Y bueno, vamos a arrancar un poquito. Soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en innovación. He trabajado pues en el sector de las telecomunicaciones o de las tecnologías de información y comunicaciones durante varios años. En algunos momentos hice unos saltos para otras industrias, en el sector, digamos, de industria pesada y de automotriz pesado también. Eh, ¿Qué más? También trabajé en el sector público, liderando temas de innovación y emprendimiento. Y antes de estar en esta posición en la Cámara de Comercio de Medellín como gerente del clúster Negocios Digitales, tuve la oportunidad de, digamos, de pertenecer a ese grupo fundador el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, en una actividad específica liderando todo el tema o la vertical que tiene que ver con ciudades inteligentes e Internet de las cosas. Entonces les voy a explicar un poquito, es un poquito como el background. ¿Qué más? Casado con dos perritos y muy contento de poder seguir apoyando todo este
proceso de adopción de tecnología y por eso estamos acá. Entonces, sin más preámbulo, nuevamente muchas gracias y voy a arrancar. Aquí hay un video a continuación, pero lo voy a pasar a ver si al final nos da tiempo. Los demuestro. Acá vamos un poquito más directo al grano de la presentación y vamos avanzando. Entonces, vamos a ver. Estoy asumiendo que ven mi pantalla. Sí, sí, la Sí, vemos correcto, la bien. vemos. Y aquí ya. Un momento. Voy a pasar acá y a proyectar. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito como de esa ruta o ese camino que tiene el dato a través de diferentes aplicaciones. Este gráfico me gusta mucho, digamos que es bastante explícito en términos de qué tenemos y cómo vamos entendiendo ese viaje de los datos y cómo se van convirtiendo los datos, y por eso se llama agregación de valor y decisiones informadas. ¿Y por qué es importante hablar de decisiones informadas? Porque debe ser el propósito superior que nos convoca en cualquier gremio, industria, sector, y cuando hablamos de ese valor que tienen los datos precisamente es para tomar unas decisiones con mucha más información, con mucho más conocimiento, y es lo que va, digamos, que haciendo que las tecnologías empiecen a ser mucho más necesarias o esenciales para el desarrollo de modelos de negocio, pero de una forma también entender cómo hay un retorno de la inversión en cada una de las incorporaciones tecnológicas que tenemos. Escuchamos mucho de transformación digital, de nuevas tecnologías, como lo hablábamos con Marcelo y con Alejandro, eso de inteligencia artificial, y es que es muy, muy marquetero, y es importante, pues al menos genera la duda y genera esa base de desconocimiento que tenemos que empezar a entender que existen muchos sabores de tecnologías y muchas aplicaciones. Entonces, la invitación es a partir precisamente o a partir del problema, no de la solución o no del nombre de la tecnología. Entonces vamos a hacer un poquito la explicación. Lo que ven acá es algo que se conoce como la jerarquía de IKW, D de datos y de información, la K en inglés pues de conocimiento y la W de sabiduría. Y ese es como el proceso. Y vamos a ver, digamos, que cómo vamos avanzando, vamos subiendo, digamos que en la medida que tengamos conciencia de cuáles son las características que tiene estos datos, cómo son adquiridos y cómo van avanzando a la medida, o en la medida más bien, que agregamos ciertas tecnologías y que facilitamos ciertos temas. Al lado derecho vamos a ver algunas de las, digamos, esos recursos que se van integrando precisamente en los procesos, y en la mitad, en el triángulo verde que está invertido, es como cuál es la característica, hasta dónde llego. Entonces, cuando yo veo un gráfico, a qué tipo de analítica o de análisis se hace referencia. Entonces, lo primero y la base, digamos, de este trabajo es cuando tenemos los recursos o dispositivos conectados. Entonces, ahí vamos a tener sensores, redes y otros dispositivos que incluso están embebidos en los sistemas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término embebido? Aquí pueden participar tranquilamente, abrir micrófono y cámaras, que para eso estamos. Embebido en cualquier contexto. Pues yo lo entiendo como algo que, o sea, como un link, como que está linkeado, pero a nivel interno. No sé si es como Más el o menos, concepto. sí. ¿Quién más me da otra definición? Está muy temprano para empezar a preguntar, ¿o qué? Mauricio, por Como allá abrí integrado, micrófono. ¿no? Como Sí, como integrado, integrado, ¿no? Ujú. como que está integrado. Los dispositivos embebidos son muy interesantes porque normalmente están integrados, están enlazados o linkeados, como dice Alejandra, pero nosotros no nos damos cuenta. En algunos casos están capturando la información en cosas muy cotidianas que no hacen parte, digamos, de esa información explícita que se da en los dispositivos. Por ejemplo, cuando hago un pago embebido, hay una información de la IP, o sea, dónde estoy conectado, a través de qué proveedor de servicios de Internet, y un montón de información que está embebida y que de alguna manera yo, digamos, estoy permitiendo que se capture esa información, pero en ningún momento a mí me están haciendo eso explícito. Imagínense que ustedes se van a conectar aquí a esta charla de Zoom
Y aparte de las preguntas que nos hicieron de nombre, de identidad, cargo y todo esto, empezar otro listado de preguntas como ¿y dónde estás? ¿A qué proveedor estás conectado? ¿Y qué tipo de dispositivo tienes para conectarte a esta reunión? Y otro tipo de preguntas técnicas que normalmente pues no se hacen. Esto es lo que hace la captura a través de ciertas aplicaciones de esa información que es relevante para después hacer ciertos análisis y ciertas preguntas también a partir de los datos, que es lo más importante, la parte de cómo me voy a preguntar. También embebido, y le doy un caso aquí rápido, entonces cuando pagan con tarjeta de crédito en las instalaciones, por ejemplo, de un hotel, eh, qué información está fluyendo cuando pago los parafiscales de mis empleados, qué información está en esos software que está siendo, digamos que capturada para después hacer una analítica posterior y conformar algo que hemos denominado el Big Data o Big Data, precisamente para poder hacer unos análisis un poquito más robustos a partir de una gran cantidad de información. Entonces, todo eso está ahí, no nos damos cuenta. Entonces, mensaje aquí importante. Cuando tengo los dispositivos conectados y que me estoy dando cuenta de la información y cuando hay o existen herramientas o dispositivos en los cuales simplemente fluye la información, pero yo no me doy cuenta que lo que están capturando, eso digamos que funciona en cualquier actividad que involucren herramientas digitales. Adicional a eso, hay data que yo ya he recolectado. Entonces, todos esos archivos de Excel, todos esos PowerPoint, todos esos Word, también hace parte de lo que nutre la base de la pirámide para pasar precisamente a eso que se llama la data. ¿Y por qué es importante hablar de datos y hacer la discriminación de información? Ya voy a explicar qué es información. Los datos son todo aquello que yo puedo tener, almacenar, incluso en medios escritos, en una hoja de papel, cuando yo escribo, pues todos esos son datos. O el Excel, ese dato entonces ya tiene una característica interesante. Ese Excel ya lo digitalizaron. Y aquí ahí tenemos, digamos, la primera interpretación de la traducción al inglés. Siempre que escuchamos transformación digital, siempre hablamos de digitalización, pero en la traducción o en Estados Unidos o en, pues, en los países angloparlantes, lo que hacen es, tienen tres palabritas para esos procesos. Y eso ha ayudado mucho cuando se hace esto, o cuando se explica o se hace explícito, a entender cada uno de los pasos. Para nosotros digitalización es como entender que hay que utilizar herramientas digitales. Pero cuando decimos que vamos a pasar un documento físico escrito a mano, por ejemplo, y lo vamos a pasar a un formato tipo PDF o algún otro formato digital, entonces también decimos que es la digitalización. Y eso, digamos, que puede confundir, pero es parte también de lo que debemos entender. Entonces, los americanos y los europeos hablan de digitization y digitalization. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, digitization es pasar cualquier información, cualquier dato, precisamente a un formato que sea leído por un computador. Y esa es la digitalización nuestra desde el punto de vista de transferencia de documentos. Y ellos también hablan de digitalization. Y digitalization es ya de procesos. Y el proceso o la traducción para ellos del proceso de poder utilizar esos datos y hacer que herramientas digitales puedan trabajar con ellos, pues obviamente en armonía y en conjunto con el ser humano, pero ya es un proceso como tal. Ya no es la acción de pasar un documento a formato digital, sino ya la digitalización de un proceso. Y eso es muy importante porque ahí nos damos cuenta en realidad dónde podemos empezar a usar ciertas tecnologías. Entonces, cuando yo puedo, voy a tratar de hacer muchos ejemplos, digamos, del sector de hotelería. Cuando yo puedo conectar en un proceso el tema de iluminación o la domótica o la automatización de un hotel, esos son cosas que normalmente yo tendría que mandar a un empleado a apagar una lámpara porque estaba prendida. Entonces yo llego y automatizo ese proceso, pero utilizo digamos, un proceso digital donde yo puedo controlar desde mi computador que la habitación 304 entonces ya no tenga el aire acondicionado prendido o que ya no tenga, no, digamos que ya el acceso a esa habitación se ha cancelado a través de la tarjeta. Entonces todo eso donde se involucran procesos hace parte de la digitalización. Y existe otro término que es la transformación digital. Y esto es muy importante entenderlo porque más allá del uso de un proceso digital, es todo un tema de la cultura de una organización para poder entender qué tan importante, cómo impacta e incluso cómo
va a cambiar en algunos casos el modelo de negocio de esa entidad que está incorporando tecnología. Entonces es cultural. Aquí vamos a hablar de herramientas que vamos procesando a partir de los datos o utilizando más bien a partir de los datos para procesar esos datos, pero también culturalmente donde entiendo yo que agregan valor. Por eso es importante. Cuando yo tengo esos datos, y yo creo que a todos nos ha pasado, tenemos muchos archivos. Bueno, y aquí voy a hacer un sondeito rápido. ¿Cuántos tienen más de 500 correos en sus bandejas de entrada? Pueden levantar la mano, decir yo, abrir la cámara y hacer así. Pero ya leídos o sea, que estén en la bandeja o sin leer. Usted abre y hay un montón de correos, más de 500, incluso está en Uy, la no, papelera. Tú, yo. yo también. ¿Quién más? Aquí Yo hablamos nuestro también. corazón, Jairo. Yo. Y pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué tenemos todos esos correos ahí guardados? Ah, por si las moscas, porque uno no sabe más adelante, necesita ese archivo, necesita ese dato, necesita esa información. Entonces nosotros acumulamos datos de diversas formas, a través de correos, las descargas temporales que tenemos dentro de nuestro computador. Entonces todo eso está ahí. ¿Hago algo con eso? No sé, porque la verdad no he podido entrar a analizar y cómo organizar precisamente esos datos, o una palabrita que escuchamos mucho cuando entramos en estos temas que se llama la estructuración de los datos. Y ahí se abren dos caminos. Todos son datos desde el punto de vista de que estamos consignando una información. Entonces, datos no solamente es el archivo de Excel, datos también es una foto, dependiendo del sector. Entonces, cuando yo tengo una imagen diagnóstica y una radiografía, eso es un dato y es una imagen. Ese dato solamente lo puede interpretar quien es capaz de leer esa radiografía. No obstante, precisamente gracias a la digitization, a la digitalización de pasar esa fotografía a formatos digitales que los pueda leer un computador, y también gracias a la digitalización, digitalization, yo también puedo empezar a tener un proceso donde ya no se imprima la radiografía, sino que simplemente con una cámara muy especializada que está conectada a los sistemas de rayos X, eso no pase por ese acetato, sino que simplemente se transfiera como un medio digital. Entonces ahí ahorré un paso en el proceso. ¿Y se vuelve información? Sí. Y esa información se llama no estructurada, porque no corresponde a un formato de filas, columnas, encabezados, títulos, sino que simplemente es una imagen. Pero esa imagen tiene muchos datos, y después va a tener mucha información en la medida que yo tenga un proceso de análisis. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si no, me van diciendo y me devuelvo y vuelvo y explico. Entonces, cuando los datos, y por eso vemos este gráfico como que hay unos datos acá, otros punticos, se llama dispersión. La dispersión o la estructuración de los datos es muy importante, porque yo debería normalizar o estandarizar la forma como agrego. A todos nos ha pasado que vamos a hacer un Excel desde cero para llevar algún proceso, alguna contabilidad, por ejemplo, y para mí la columna A es nombre, pero resulta que para Alejandra la columna B es nombre, porque la columna A es número de identificación. Entonces, esa forma de organizar las cosas y de estructurar es el primer o la primera barrera que nosotros tenemos cuando empezamos a hacer análisis de datos para después volverlas información, porque yo tengo que empezar a traducir precisamente o a interpretar lo que ellos querían decir. Ni se diga con las bases de datos cuando la escriben en mayúscula o cuando hay un error en la digitación. Entonces, todo eso es lo que hace parte de la limpieza de esos datos. Entonces, los datos hay que organizarlos, hay que estructurarlos y hay que, de alguna manera, estandarizarlos o normalizarlos. Ya de entrada, eso es una gran labor, porque es lo que más lleva tiempo, porque no hay una cultura, volvemos a transformación digital, no hay una cultura de que le digan a uno, cuando vaya a ingresar los datos, utilice este formato, esta plantilla, y por favor ingréselos de esta forma. O si la hay, muchas veces se nos pasa o no la queremos hacer y lo hacemos rápido. Digamos que eso es una gran labor que en cualquier institución que esté empezando o pensando en incorporar herramientas digitales tiene que hacer primero. Y es precisamente la organización y la estructuración de los datos. De ahí pasamos a información. Cuando yo ya empiezo a descubrir cosas y digo, ay, yo no sabía que este cliente había venido 4 veces en este mes, y me empiezo, digamos que a dar cuenta de una realidad aparente a través de los datos, yo estoy conociendo o estoy adquiriendo información
y eso ya tiene otro proceso. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de la analítica descriptiva. Y aquí quiero hacer una diferenciación. Aunque está bien decir analítica, si vamos a ser más estrictos, la analítica me permite conocer o proponer conocer cosas hacia el futuro. Y el análisis lo que me da es un tema forense. Entonces, aquí hay una diferenciación. No vayan a cambiar el lenguaje porque esto ya incluso se unificó. Todo lo que a usted le suene, que va a coger los datos y va a empezar a estudiar y a cacharrear, como le decimos los técnicos, a este tema, es analítica, ¿sí? Pero en el sentido estricto, todo lo que pasó de aquí para atrás es análisis de datos o análisis de información. Y todo lo que va a pasar de aquí para adelante se llama analítica. Listo. Pero es un tema de definición también, obviamente, otra vez desde el punto de vista de la traducción del inglés al español. Cuando hablamos de descriptiva, normalmente es información que pasó, información o lo que denominan información forense. Y la descripción, entonces, cuando ustedes ven esos tableros y esas gráficas y las tortas y las barras y todo ese tema, es la analítica descriptiva o el análisis descriptivo de lo que ya pasó, de lo que usted ya no puede tomar acciones ahí. Ahí no hay decisiones informadas, ahí simplemente es una descripción de lo que pasó. Y ahí es importante, entonces empieza a integrar con tecnologías o como escuchamos, lo que está en nube, el Big Data que a todos nos suena bastante complejo en algunos casos, pero el Big Data se compone de esos pequeños pedazos o algo que se denomina el Small Data y que van sumando precisamente para tener grandes volúmenes de información. Y también otras tecnologías, pues no voy a entrar mucho, Fog Computing y Edge Computing, son tecnologías que lo que están diciendo es, oiga, que no tenga que viajar tanto los datos y la información hasta un servidor, sino que con estos dispositivos que están en el borde o en algo que se llama la niebla, se puedan tomar algunas decisiones para que el proceso se haga más rápido. Entonces es parte de la evolución de no tener, de tener mayor inmediatez y menos latencia, que es como ese retraso en que la información vaya y vuelva. Imagínense esto para tomar decisiones rápidas en una planta o, por ejemplo, en temas de seguridad, cuando es información que capturamos a través de una cámara de videovigilancia. Tener que esperar casi un minuto para tomar una acción, pues ya o el delincuente se ha ido o el choque ha pasado o no podemos prevenir. Entonces, hace parte de atributos de la tecnología que me permiten ser más eficientes. Cuando ya empezamos a tener esa información y a generar correlaciones, ¿qué tanto afecta el clima en el sector hotelero? ¿Quién me dice? Mucho, pues, y hotelero y pues aquí todos los operadores de actividades al aire libre. Imagínate. ¿Qué tanto afecta la subida del dólar? También, ¿cierto? Y son otras capas de información externas y son variables normalmente que no podemos controlar, pero lo que sí podemos establecer son ciertas relaciones. Entonces, cuando llueve, o cuando tengo una predicción de lluvia, porque el clima, aunque en algunos sitios geográficos no es tan preciso, cuando eso se afecta, pues obviamente yo voy a tener que hacer o tomar ciertas acciones para poder replantear la estrategia que tenía. Entonces hay factores que me afectan, pero son capas de información. Cuando yo, aparte de la información que tengo, voy integrando otras capas de información externas, yo adquiero conocimiento y empiezo a entender qué es eso de tomar una decisión oportuna e informada. Por eso es tan importante. Entonces yo aquí en este tema que tengo, diagnósticos, ¿por qué pasó eso? Ya no solamente qué pasó, sino el por qué y cómo pasó. Y qué necesito, digamos, que empezar a corregir y a correlacionar y a darme cuenta. Entonces descubro cosas y adquiero conocimiento a partir de esos cruces de la información. Y al descubrir, digamos que cómo puedo usar mejor ciertos recursos o cómo puedo cambiar precisamente la estrategia, y esa es la parte de descubrimiento, bajo las condiciones actuales. ¿Listo? Entonces voy pasando del pasado, de lo forense, y en conocimientos yo ya me empiezo a centrar en el presente, en el hoy. Todavía no hablamos de futuro. ¿Listo? Entonces, dispositivos conectados, datos e información es lo que pasó. Conocimiento es por qué pasó y qué podría mejorar esas condiciones en el presente. ¿Listo? Y ahí empezamos entonces sí a tener juguetes como inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina o machine learning, el deep learning, el lenguaje de procesamiento natural. Entonces, mire, inteligencia artificial tiene muchos sabores y existe desde 1970 como
como término, se acuña el término más o menos en 1970. Entonces, ¿por qué ahorita hay tanto boom? Porque se entendió en ese momento que iba a tener una gran repercusión automatizar, procesar y analizar estos grandes volúmenes de información de manera más ágil. Pero no había sistemas de cómputo, no había hardware y algún software específico en su momento para procesar eso. Entonces tocaba a mano. Entonces dejaba de ser artificial y todavía hay ciertos procesos que se hacen a mano, pero esto ha avanzado de manera exponencial. Entonces por eso hablamos ya tan rápido y digamos que tantas evoluciones que ha tenido en los últimos meses todo este tema de aplicaciones basados en inteligencia artificial. Hay muchos sabores, precisamente, todo depende precisamente del tipo de información, de cómo está estructurado los datos, de qué es lo que quiero precisamente para poder aplicar estas herramientas de manera mucho más útil. Les voy a hacer dos ejemplos. Si yo quiero hacer digamos, unas correlaciones, y esto ya es matemática y estadística, usualmente el analista de datos o el científico de datos, que es la persona que conoce estos procesos, no necesariamente tiene que tener formación técnica, puede tener algunas habilidades. Aquí vemos muchos físicos, matemáticos, estadísticos, entonces es más los modelos matemáticos que se puedan incorporar y que lo que yo hago es un programa, un software, un algoritmo, como se denomina, que me está interpretando esa información que va llegando y va teniendo, digamos, la capacidad de analizar ese comportamiento matemático. Entonces los datos se vuelven números, claro. Es más, siempre han sido números de alguna manera. Y esto lo que me permite es generar esos modelos matemáticos. Entonces la inteligencia artificial depende del tipo de necesidades que tenga y el tipo de herramientas que dentro de algo muy grande que se llama inteligencia artificial se pueden aplicar. Entonces existen algoritmos basados en herramientas como, por ejemplo, los lenguajes de procesamiento natural, que son algoritmos súper raros y complejos, que son muy buenos para analizar información o datos no estructurados provenientes de una cámara de video. ¿Por qué? Porque es que ya están probados, ya digamos que son muchos más sensibles, tienen una gran capacidad, un porcentaje de precisión mucho más alto y se descubrió que por ahí es, mejor dicho, el tema de análisis. Pero yo lo que tengo son grandes volúmenes de información y de alguna manera quiero que eso vaya aprendiendo solito. Entonces empieza una cosa que se llama el aprendizaje autónomo y ahí empezamos a escuchar temas como Machine Learning y el Deep Learning. Entonces, muchos sabores en temas de análisis de datos o de analítica de datos, porque ya empezamos a pasar a la frontera del conocimiento y la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya tenemos entonces predicción y prescripción. ¿Qué va a pasar si yo sigo haciendo esto mismo, me siguen entrando estos mismos datos y yo sé cómo se comporta el sistema con otros datos incluso? Yo sé que si esto sigue así, entonces va a pasar esto. Yo sé que si va a llover mucho, el hotel va a tener que cambiar sus actividades. Yo sé que si va a hacer mucho calor, entonces el consumo de bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas va a subir. Entonces ya hay una predicción porque ya tengo años de datos que están súper filtrados, súper limpios y me están generando, digamos, a través de estas herramientas, algunas predicciones. Entonces, saber qué va a pasar no es suficiente. Hay que también, oye, y qué bueno que yo pudiera de manera reactiva, inmediata, ojalá en tiempo real, también hacer una prescripción. La prescripción es lo que le hace uno al médico. Vea, usted está enfermo por esto, si sigue haciendo esto, le va a pasar esto, y para evitar eso, entonces yo le voy a prescribir una receta. La prescripción, y ahí es donde interviene mucha más cantidad de herramientas, precisamente va en la línea de decir, vea, yo como le va a pasar esto, tome esta acción. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de inteligencia artificial, que me puede incluso tomar la decisión hasta ciertos controles. Y aquí es donde empezamos a pensar en Terminator, en el Black Mirror y en otras cosas que son bastante interesantes desde el punto de vista de qué podría pasar cuando yo pierdo el control como ser humano de ciertas decisiones. Aquí es donde se dan esos cambios, donde yo genero ciertas autonomías, pero también tengo unos riesgos desde lo ético y desde lo humano, precisamente a tener la falta de control de algunas decisiones. ¿Listo? Bueno, yo creo que estamos en el borde del tiempo y no he pasado la primera diapositiva. Ustedes me dirán si nos quedamos 15 minuticos más y avanzo con lo otro. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, perfecto. Entonces acá en la presentación, ya que sabemos cómo ocurren los datos,
también queríamos hablar un poco de esas iniciativas donde empiezan a involucrar no solamente los datos al interior de la organización, sino que los datos de manera, digamos, por segmentos o por verticales de industria empiezan a ser interesantes. Y aquí les estoy mostrando una iniciativa que nace, digamos que en Europa, nace en realidad en Francia y en Alemania, pero que la Comisión Europea y algunos países han tomado, digamos, más la batuta en algunos temas. Desde España, a través de la Oficina de Gobierno de Datos del Gobierno español, se crea y digamos en consorcio con otros miembros, otros países miembros de la Comisión Europea, se crea una iniciativa que se llama Gaia-X. Y ese Gaia-X lo que dice es, vea, vamos a tener que compartir los datos, pero como les explicaba anteriormente, esos datos tienen que tener una organización, tienen que estar estructurados. ¿Por qué? Porque ya de por sí es importante o ha sido difícil incluso organizar los datos al interior de nuestras casas. Ahora imagínate cuando ya empiezo a compartirlos con otras organizaciones. Entonces yo incluso tengo que establecer algo que se llama los catálogos de datos y decir, vea, si vamos a compartir información entre nosotros, por favor, sigamos estos estándares, estas directrices, ojo con la ciberseguridad, la apertura está concedida a partir de algo que se llama la soberanía. Entonces yo te comparto estos datos y obviamente esto está apoyado también en la ley de protección de datos. Yo no te puedo compartir datos sensibles o datos privados de mis clientes, pero sí puedo compartir comportamientos. Entonces empiezo a negociar qué tipo de cosas entre todos y lo que voy creando es algo que se llama los espacios federados, donde no hay una organización o un ente central que recaude la información para después pasárselas a ustedes. Y aquí es muy importante y fue donde hicimos clic cuando Marcelo nos acompañó en la reunión. Y es precisamente que hoy, bajo el modelo centralizado y bajo lo que siempre hemos tenido, es que yo reporto cosas a diferentes entidades y en algunos casos lo mismo. Y me estoy dando cuenta que el análisis o la interpretación de esos datos, que son supuestamente los mismos, son diferentes dependiendo de cada organización. Entonces, cuando ustedes les pasan los datos a Cotur hace un procesamiento, una analítica y les entrega una información de mercado, de valor y le está agregando valor. Entonces ya no son datos, sino información. Se los está devolviendo. Ustedes entregan los datos suyos y ellos les devuelven información. Y así con cada una de las entidades que hacen parte de este gremio, de esta industria, pero lo sabemos con todas las verticales. Entonces, para poder que funcionemos bien y estemos organizados, lo que se han creado son esos estándares y este tipo de iniciativas. Esta es una de ellas, se llama Gaia-X. Nosotros, digamos que tenemos ciertos vínculos porque estamos aprendiendo como organización también a ver cómo nos podemos incorporar y hacer parte de este tipo de iniciativas. Por algo esencial y muy, muy importante desde el punto de vista estratégico. La tecnología nos permite ampliar la frontera de conocimiento y no hay barreras físicas. Entonces, los datos que yo genero hoy en mi territorio pueden ser importantes y susceptibles para tomar decisiones en otros territorios y viceversa. Los datos que yo pueda capturar o que yo pueda procesar y más allá de los datos, la información que me procesan pueden ser sujeto de análisis para yo tomar decisiones locales. Entonces, como estamos en un mundo conectado y cada vez con más tecnología, hace parte de las iniciativas que nos borran las fronteras físicas precisamente gracias al uso adecuado y apropiado de las tecnologías. Y acá hay una iniciativa específica que están trabajando precisamente desde la Comisión Europea, que es del interés de ustedes como parte de esa industria y ese gremio del sector de turismo. Y se llama DATES. DATES es el espacio de datos europeo de turismo. Nosotros tenemos muy buena cercanía con ellos y estamos aprendiendo y parte de lo que queremos hacer es una iniciativa tipo piloto o prueba de concepto para poder entender esto cómo se puede empezar a incorporar. Entonces con Acotur, con Cotelco, con el clúster turismo de negocios que tenemos en la Cámara, pero también con otras organizaciones que pueden ser susceptibles de tener, de proporcionar, pero también de recaudar información a partir de este proceso. Y aquí un ejemplo rápido de qué es eso de espacios de datos y qué es eso de espacios federados de datos. Entonces, tradicionalmente, y yo sé que todavía lo hacemos, nosotros intercambiamos información entre nosotros y llegamos y decimos, ay, pásame tal correo, tal información, lo mandamos por un correo electrónico. Entonces se está haciendo un intercambio ad hoc, uno a uno, entre entidades o entre personas de ciertos datos y cierta información. Después esto evolucionó y se volvió un marketplace. Oiga, ¿por qué no más bien a una sola entidad le pasamos toda la información y que ellos nos mantengan informados a todos? Entonces ese es el modelo que
hoy en día está instaurado, digamos que en muchas organizaciones. En otros seguimos siendo ad hoc, pero en otros, digamos, hemos evolucionado a un modelo centralizado de marketplace. ¿Qué plantea los espacios de datos? Oiga, federemos esto, descentralicémoslo y empezamos a compartir información entre nosotros bajo ciertos acuerdos. Es más, si yo no quiero compartir con usted porque no me agrega valor, pues no comparto. Pero se hace una malla y una red, y para poder hacer esto, pues necesitamos unos principios de gobernanza. Entonces, espacios de datos, más allá de lo técnico, más allá de que aquí no hay un data center, sino que es el data center o la nube que utiliza cada una de las instituciones, es como organizamos bien la información para que a través de ciertas aplicaciones o APIs, nosotros de manera automática y con la frecuencia que hayamos negociado de compartir esa información, lo podamos hacer. Entonces, de alguna manera, empezamos a intercambiar. Ahí vamos a tener una gran, digamos, oportunidad de hacer analítica no va a decir en tiempo real, pero sí de manera muy oportuna con esta información, porque precisamente una de las quejas, y no solamente de turismo, es yo mando la información y después de 6 meses me están entregando qué pasó con ella. Claro, las capacidades de procesamiento, el conocimiento de herramientas tecnológicas como basadas en inteligencia artificial y otras cosas no me permiten ir más rápido, pero en la medida que tengamos más volumen y que podamos tener de manera más explícita este conocimiento y sobre todo la confianza, que esto no lo da la tecnología, esto le da la capacidad de agremiación, el entender y la evidencia de que sí están haciendo algo productivo con esa información, nos permite compartir en malla o en ecosistema precisamente esa información. Esto es lo que hoy denomina espacio de datos y esto es lo que estamos analizando, aprendiendo y entendiendo para ver cómo empezamos a integrarnos en iniciativas como este tipo. ¿Por qué? Porque obviamente crearlo acá implica que también yo podría compartir información con las iniciativas europeas, incluso de otras regiones. Entonces, aquí hay un gran potencial a futuro en los modelos de negocio y podemos, digamos, estandarizar. Entonces, existe DATES, existe Gaia, que es una iniciativa mucho más grande, y existe una asociación que se llama International Data Spaces, y ellos lo que hacen es que trabajan por la normatividad de la estandarización, para que lo que acordamos aquí en este espacio europeo, en este espacio de datos, sea lo que se cumple. Es muy importante mantener, digamos, las condiciones y los acuerdos que se hicieron para poder compartir información. Y aquí, esta sí es un poquito más complicada, pero es la arquitectura de referencia de la iniciativa de GaiaX. ¿Por qué es importante y por qué lo traigo a colación? Porque hay diferentes espacios de datos dependiendo de las verticales. Entonces, por aquí puede estar turismo, pero yo con turismo puedo hacer un espacio de datos y compartir información bajo ciertos acuerdos y ciertas características con la vertical de agricultura. ¿Y qué relación tienen? Pues eso es lo que queremos analizar y saber. Pero si lo comparto con movilidad es interesante, claro. Y ahí empieza el concepto, por ejemplo, de un atributo de los viajes sin fisuras, que es un punto súper importante en el sector de turismo. Qué bueno sería que mi huésped tuviera todo conectado, que el transporte, que el avión, que los eventos, absolutamente todo. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Pues con datos. Y con datos de otras verticales precisamente que nos permitan tener la información apropiada que se capturó precisamente a través de inteligencia artificial, de algunos dispositivos de Internet de las cosas, de la analítica que estoy haciendo y de cierta automatización de procesos. Y con eso llegamos a Big Data. Pero lo más importante, entonces, aparte de la tecnología, aparte de las verticales que se están avanzando incluso en algunas de ellas a nivel mundial, y aparte, digamos, de esa interrelación o de esa correlación entre estas verticales, pues necesitamos generar una serie de reglas que si bien no es centralizado y no responde a una única regla, entre todos para organizarnos necesitamos federarnos y de alguna manera entender cómo esto puede agregar valor o no. Entonces tenemos un tema de identidad y confianza, soberanía en el intercambio de datos. Yo decido con quién y qué compartir y cada cuánto. Hay un catálogo federado y ese catálogo federado es lo que me dice, mi información deberá estar organizada de la siguiente manera, estructura. Y un tema de cumplimiento. Es que no, esto es no solamente compartir datos entre instituciones, esto es cumplir con las normas que implica o que estamos, digamos, que sujetos a cumplir en temas de protección de datos, entre otros cumplimientos legales. Y acá ya sí empieza, digamos, que un tema un poquito más robusto de diferentes oportunidades y modelos de negocios con proveedores de Internet, proveedores de contenido, algunas nubes de sectores específicos, porque entonces si estoy acá, porque no tenemos todo en la nube o porque no tenemos cierta porción en la nube. Entonces son características un poquito más técnicas de la arquitectura de referencia para esta implementación. Y bueno, para ir cerrando,
algunos ámbitos de espacios de datos, ámbitos o verticales. Entonces se están trabajando en temas de energía sostenible, porque en la medida que yo puedo intercambiar esa información, puedo tomar decisiones informadas, precisamente porque recuerden que es para eso, como se los decía al principio, en términos de movilidad, de calidad del aire, calidad del agua, recurso, ahorro de recursos. Entonces están trabajando mucho en temas de en energía sostenible. Industria 4.0 es todo el tema de automatización y digitalización, inicialmente y todavía con mucha fuerza en procesos de manufactura. Entonces, para hacer temas de suministro inteligente, cadenas de suministro inteligente, lo que hablan de gemelo digital es la réplica en el ciberespacio de un modelo digital de planta, de un modelo físico, perdón, de planta. Entonces, la unión entre lo físico y lo digital, eso es parte, digamos, no es una tecnología per se, sino que es la integración de muchas tecnologías para poder lograr una visualización digital del entorno real que estamos viviendo. Por eso el metaverso tiene que ver mucho con ese gemelo digital, pero eso desde el punto de vista de la representación. Pero esto ya lleva muchos años, más o menos desde 1982 que existe el concepto de gemelo digital. Ay, porque apenas ahorita lo estamos escuchando, porque no están las herramientas computacionales para poder llevar esto a la realidad. Movilidad sostenible es otra vertical muy importante y que tiene que ver con energía, temas de comunidades inteligentes, obviamente todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, y no solamente ciudades, sino territorios inteligentes por la conexión que hay entre ciudades y las comunidades que se generan. Turismo, entonces gemelos digitales de territorio e inteligencia turística. Sistemas de inteligencia turística basados precisamente en el uso adecuado de los datos, en el procesamiento y la compartición de información, y entender cómo podemos tener turismo sostenible a partir de la inteligencia de los datos que estamos agregando. En comercio y en retail, pues en general, ¿cómo hacemos ese tema? Salud, ni se diga todo lo que se puede generar y todo lo que se está generando a través de compartir los datos, obviamente siguiendo con los parámetros de normatividad, porque hay información muy sensible en los datos nuestros, individuales de salud, y todo lo que se está haciendo obviamente en temas de agricultura y agroindustria en general, precisamente optimizando cadenas de suministro, pero también optimizando muchos de los procesos de cultivo. Todo esto que alrededor de lo que puede representar compartir los datos de manera soberana, federada, interoperable y transparente, con una iniciativa como la que les quería compartir hoy. Tecnalia, también con ellos tenemos muy buena relación y hemos aprendido y queremos, digamos, que seguir avanzando en este entendimiento mucho más explícito y específico de lo que puede ser un espacio de datos de turismo para la región con capacidad internacional, pero también con la capacidad de compartir información e intercambiar información con otros espacios de datos. Y al final, ya para cerrar, todo esto funciona más allá del Internet de las cosas, del blockchain, de la inteligencia artificial, del deep learning, de computación cuántica, todas esas cosas que estamos escuchando de tecnologías. Si no estamos organizados y no confiamos entre nosotros y no establecemos unas reglas claras de juego desde el principio y las cumplimos, esto no funciona. No hay tecnología, no hay cultura hacia lo digital, no podemos hacer transformación digital. Todo se basa en la confianza. Pero la confianza no es la fe ciega en que todo vaya a estar bien. Esto requiere unas normas y existen tecnologías para comprobar que eso sí se está haciendo de manera transparente, que no estoy teniendo la posibilidad de cambiar los datos o la información. Entonces todo esto va acompañado, pero lo primero es el factor humano de poder confiar como gremio. Ejemplo, ustedes cuando se asocian en un sector, en una industria. Ejemplo, ¿qué tal si nos asociáramos todos en un propósito común y entendamos esto como una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones mucho más rápido, mucho más inteligentes, entre comillas, y mucho más informadas en un futuro? Bueno, esto es lo que quería compartirles muy rápidamente. Me apasionó mucho con este tema, entonces por eso me demoré un poquito más, pero abramos, si quieras, 5 minuticos para preguntas si las tienen, y si no, pues quedamos aquí muy disponibles. No, muchísimas gracias, Andrés, de verdad, por esta información. Yo, pues no sé, Lau, ¿quieres decir algo? Porque yo quiero compartir, luego de que, no sé, que hagamos las preguntas y demás, quiero también como contarles un poco la evolución que ha tenido Acotur en esta recolección y manejo de datos, que pues vamos en el camino, no, obviamente todavía no tenemos pues tan estructurado y tan efectivo como quisiéramos, pero vamos en el camino y hemos dado unos pasos muy importantes. Entonces quiero contar un poquito de eso, pero pues antes, pues todos los comentarios y preguntas que tengan los participantes.
No, yo solamente quería darte las gracias, Andrés. Creo que acabas además como de darnos esa luz para saber que vamos por el camino correcto. Ha sido muy difícil generar esa cultura de la información y la verdad es que fue lo primero que yo hice cuando llegué a Cotura hace 8 años y eran 14 afiliados y yo les decía, pero ¿y qué hacen? O sea, ¿quiénes son? ¿A quién le venden? ¿Cuántos turistas han traído? ¿Cómo poder entender pues hacia dónde íbamos, pero con qué información? Porque pues era como una asociación que quería hacer el turismo bien, pero como de amigos. Y nos ha costado mucho recoger la información, pero además ya entiendo también, pues, porque nos ha costado también cómo procesarla y sabemos que estamos en un proceso como de entregarles a los afiliados mejor la información. Ya seguro que eso es lo que Aleja les quiere contar, pero yo creo que por eso de verdad es tan importante. Yo a veces les digo, es que los datos que no tengamos es como si no existieran, o sea, así de fácil. No, yo ¿cómo pido reuniones pues de representatividad y temas con el DNP, con los ministerios, con todo? Sí que les doy. Obviamente hay información muy sensible que yo no entrego, pues ni por habeas data, ni por confidencialidad con nadie, ni por respeto y por ética profesional. Pero sí hay una información procesada de común interés, que obviamente es lo que hace ver todas las cosas que hay dentro de Acotur. Entonces, no, muy interesante para nosotros. Obviamente para no, como dijiste al principio, pues hay cosas en chino avanzado que obviamente le toca a uno pues entender de la mano de los demás, pero bueno, creo que vamos por buen camino y ahí nos das un empujón para seguir insistiendo. De hecho, nosotros hacemos una encuesta grandísima que lo que tratamos este año de hacer fue volver a recoger la información de 3 años y no hemos logrado que todos la hagan. O sea, es como qué rogadera y qué cansancio, pero bueno, esperamos que la podamos terminar. Igual ya Aleja les va a contar, pero bueno, qué dicha. Creo que Nelson levantó la mano. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, estimado equipo Acotur. Buenos días desde Duitama. Andrés, interesantísimo espacio. Danos 3 sugerencias del tema de ciberseguridad, riesgos. Sí, sí o sí, hay que tenerlo. Nos encarta, bueno, muy buena pregunta. Estamos compartiendo datos, información y todos tranquilos. No, eso tiene una capa de seguridad física y de ciberseguridad. Cada vez tenemos más ataques. Hay que entenderla, hay soluciones a la medida y en temas de ciberseguridad solo existen 2 organizaciones, las que atacaron y las que van a atacar, ¿cierto? No estamos exentos de este tema y más cuando manejamos información. Entonces, cualquier tema de diseño de soluciones tiene que estar acompañado por una capa muy robusta de acompañarse de expertos. Y hay otra recomendación, no se queden solamente con la primera empresa o consultor que les dice yo soy el más berraco en ciberseguridad. Dense la oportunidad de aprender a través de esas propuestas que les hagan, porque desafortunadamente es parte de lo que nosotros también trabajamos desde el clúster, de filtrar muy bien quiénes en realidad son los idóneos. Y por eso incluso nosotros no hacemos recomendaciones directas de que esta empresa es la mejor para esto, no. Esto tiene que ser muy agnóstico y transparente desde lo que nosotros manejamos como Cámara de Comercio y las cámaras en general, digamos que tienen esa misma proporción, pero hay que documentarse mucho con este tema y hay que arrancar. No hay nada más molesto que les deshabiliten a uno el puerto USB para guardar cosas en los computadores. No hay una puerta más riesgosa de entrada de un ataque de ciberseguridad que el puerto USB. Entonces, cuando los de sistemas nos deshabilitan eso, todos nos quejamos, pero nos están protegiendo. O cuando tenemos que hacer una doble autenticación para tener los datos. O cuando existen claves y contraseñas que cambian cada 15 días. Es para eso. Es para protegernos y esos son los niveles básicos. Entonces, muy buena pregunta. Sí, todos los días nos están atacando a todas las entidades y no nos damos cuenta. Gracias, Andrés. Gracias, Nelson, por tu pregunta. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta para Andrés? Creo que no. Sí, Ale, una preguntita, sí. Dale. Bueno, Andrés, sí. Bueno, yo en la universidad vi un poquito de inteligencia artificial y en esa época eran lenguajes de programación como Prolog, Lisp, puras capturas de archivos planos de las diferentes entidades.
Entonces, ahora, pues para este tema de actualizarme, pues en estas aplicaciones, en esa época se llamaban sistemas expertos. Aquí para ver la inteligencia artificial ya aplicada a una solución, a un proceso puntual, eso uno cómo lo hace, o sea, contrata una firma que haga todo un proceso de análisis para desarrollar el sistema de información, qué herramientas se necesitan para tener un sistema de inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones. Y eso, como vos decías, son cosas que se pueden aplicar a diferentes regiones, ¿no? A diferentes emprendimientos. Por ejemplo, un sistema experto que me permita manejar un sistema de evacuación o un plan de emergencias. Bueno, en fin, esto es muy amplio, pero ¿cómo se materializa eso? Me gustaría que me actualizaras en eso. ¿Qué lenguajes de programación se necesitan? O si hay, digamos, herramientas de nuevas generaciones que te permiten armar toda esa arquitectura, Andrés. Muchas gracias. Con mucho gusto. Te voy a dar un sondeo muy general porque cada día sale una herramienta nueva. Digamos, los lenguajes básicos de programación y lo que hablabas de sistemas expertos vienen de la lógica difusa. La lógica difusa sigue siendo vigente por algunos de los procesos. Entonces, la camiseta no le queda bien a todo el mundo. Hay que encontrar cuál es la camiseta que mejor se me acomoda. Entonces, todo depende del proceso, del problema y lo que yo quiera a futuro. Pero ojo, y la recomendación más importante es, no es que de entrada tú vayas a incorporar inteligencia artificial. Tienes que organizar la casa, tienes que saber qué datos tienes que automatizar ciertos procesos, incluso del recaudo de la información y de entrega de información. Y después empezamos a tener la capacidad de incorporar algunas herramientas. Entonces, yo arrancaría por analizar qué es susceptible a automatizar con algunos robots de software, que es lo que denominan RPA, que es Robotic Process Automation. Entonces, mira por ahí. Y ya programar no es tan difícil, al menos para aplicaciones y para pilotos muy básicos. Existe una línea que se llama Low Code o código bajo, y hay otro que se llama No Code, que tú ya no botas código como me contabas que lo hacías, sino que mueves entidades, cajoncitos. Entonces es muy visual y muy fácil, digamos que como para volver a coger ritmo en estos temas de programación de algoritmos. Entonces, no hay respuesta única, muchas herramientas, pero todas se van adaptando dependiendo de lo que tú tengas y lo que quieras. Eso es básicamente el tema. ¿Listo? Súper, Andrés, muchas gracias, súper. Vi que alguien dijo que quería preguntar algo, esperen que se me perdió. Francisco Javier, cuéntanos. Hola Andrés, muchas gracias. Buenos días. Parecida a la pregunta de Mauricio, la anterior, más bien cómo accedo a esas bases de datos o relacionarme con esas otras empresas o gremios que nos mostrabas ahora. ¿Qué herramientas tengo o quién me puede ayudar a llegar a esas bases de datos, Andrés? Por ejemplo, Acotur sería una herramienta, ¿no? Pero a nivel de empresa, con mi modelo de negocio, con mi producto, ¿cómo puedo llegar a esas bases de datos o qué herramientas puedo utilizar? Francisco, aquí lo más importante es, y cuando tengas la base de datos, ¿qué vas a hacer con ella? Porque es que nos llenamos de información. Entonces, por eso lo decía al principio, es un tema de cultura. Entonces, generen escenarios. Yo que siempre recomiendo pruebas de concepto y pruebas de concepto que me permitan decir, bueno, y tengo mis datos así organizados, vamos a hacer un pilotico de esto. Y imagínate que te abren, que yo te diga en este momento, ya, te metes a este link y tienes la información del turismo a nivel mundial. ¿Y tú qué haces con eso? Entonces es cómo prepara la organización para organizar los datos al interior de la organización, pero cómo también se prepara la organización y el gremio, porque esto es muy importante, esto es más que para que sea para Francisco, es para que se dinamice el ecosistema de turismo, porque cuando yo pienso en ecosistema, toda la economía se dinamiza, más allá de hablar de una solución individual, por eso es importante que esto es en conjunto. Cuando ya tengas información, ¿yo qué haría con eso? ¿Qué decisiones podría tomar? ¿Cuánto me cuesta o cuánto me lleva en tiempo? Porque ambos, digamos que son parámetros muy importantes, procesar esa información y llegar a algo. Versus cuánto entre todos, con iniciativas en conjunto, podemos procesar y tirar, digamos que información relevante a todos. Cada uno va a tomar la decisión de negocio porque es, digamos, su potestad y su autonomía.
pero de alguna manera, pues podemos avanzar más en conjunto. Entonces, esa es primero la reflexión. ¿Y en dónde encuentras eso? Lo que pasa es, para un espacio de datos de turismo, en el ejemplo que les ponía, ellos también te van a decir, bueno, ¿y usted qué tiene? Porque esto no es simplemente como, ay, qué rico, pásame la base de datos. Y yo creo que aquí hay un cambio de paradigma muy importante. Las bases de datos solas no hacen nada. Y pasamos de un mundo hace 10 años donde nos vendían bases de datos a un mundo donde las bases de datos, si se quedan guardadas, lo que hacen es consumir espacio en nube. Si estás pagando en nube, entonces consumir recursos financieros y otros temas que digamos que no está pasando nada. Entonces, ¿yo para qué estoy guardando esa camiseta hace 10 años si sé que no me la voy a poner? Entendamos para qué necesitamos ponerle la camiseta y salir con eso antes de tener una gran cantidad de información o gran cantidad de datos externas. Entonces, ese es como el tema. Cuando se establecen esos espacios de datos normalmente, y qué es lo que queremos nosotros avanzar con estas iniciativas, empezar a entre todos aprender qué es esto de compartir información, a qué te comprometes, Francisco, cada cuánto compartes la información, a qué se comprometen las otras organizaciones que están compartiendo información, y si hay un nodo central que está administrando de alguna manera este tráfico de información y este tráfico de datos, a qué se están comprometiendo ellos y en cuánto tiempo a generar qué valor agregado de datos y de información también a ese grupo. Entonces, si establecemos esas reglas de juego y lo que nosotros estamos aquí es siguiendo algunos procedimientos estándares de gente que ya se equivocó mucho, que se va a seguir equivocando y que de alguna manera va a minimizar o a mitigar el riesgo de que nosotros nos equivoquemos. No quiere decir que no lo vamos a hacer. Nos vamos a equivocar, pero vamos a ir aprendiendo con un propósito común. Eso es lo que queremos. Entonces, una vez que ya tengamos estructurado todo este tema del espacio de datos, ¿cuál es la invitación? Una vez explicando esto y haciendo un poquito más de análisis de lo que podemos hacer, los vamos a invitar como gremio, los vamos a invitar a otros gremios para poder que esto se pueda fortalecer. ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que estamos determinando, estos pilotos, cuánto tiempo se van a llevar y cuándo los vamos a lanzar, porque también estamos pendientes de aprobaciones de la Comisión Europea a ver cómo nos puede apoyar. Gracias. Buenísimo, Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, pues justamente para lo que yo les quiero contar, voy a tomar como esto último que dice Andrés, y es que para Acotur poder ser parte de esos pilotos de espacios federados de datos y poder acceder a esa información que pues otras industrias, la misma industria del turismo de no solamente Colombia, sino de otras partes del mundo están generando, pues necesitamos tener información y datos que compartir. Y digamos que esa es una de las tareas que tenemos como pilar estratégico. De hecho, es una de las líneas de los ejes de trabajo de Acotur. Y pues en ese proceso hemos cometido muchos errores durante estos 10 años. Recuerden que Acotur es un gremio de 10 años y que también pues digamos que el proceso de la recolección de data y todo esto pues también está evolucionando desde no hace tanto tiempo. Entonces, inicialmente, como decía Laura, pues incluso no se recogía ninguna información. Luego ya pues empezamos a recaudar algunos datos, pero entonces, ¿qué sucedía? Preguntábamos, por ejemplo, ventas totales del año, y algunos respondían rangos. Entonces, aproximadamente tantos millones, y otros respondían en dólares y otros respondían en euros. Y entonces luego procesar esa información, pues no era posible porque no había un estándar en el dato que estábamos recolectando. Entonces luego se fue como mejorando esa, digamos, captura de información, estandarizando un poco las preguntas y las opciones de respuesta, pero aún así pues había información que no era posible como digamos, estandarizar y administrar. Nos pasaba también que entonces queríamos hacer como esa línea de tiempo, ese comportamiento de cómo estaban funcionando el ingreso de viajeros, por ejemplo, pero resulta que teníamos el dato del año 2022, pero el 2021 no. O bueno, eso es un ejemplo que estoy dando, pero teníamos el de un año y el del otro año no. ¿Cómo hacemos para entonces ver el comportamiento si no tenemos unos datos periódicos? Y lo otro que pasaba era que entonces el año 2018 hacíamos una encuesta con un formulario de Google
en el 2019 hacíamos nuevamente la encuesta con el formulario de Google, pero no había un dato único que nos permitiera pues como jalar la información y entender que este dato de esta fila corresponde también al dato de esta misma empresa en esta otra fila. ¿Por qué? Porque preguntábamos nombre de empresa, que sería como la manera en que pudiéramos como jalar la información de un lado para el otro y poder compararla. Y resulta que el nombre de la empresa había cambiado en el 2018, le pusieron SAS y en el 2019 respondieron pero sin el SAS. Entonces ahí ya hay una diferencia en el dato que no nos permite jalar la información y entender que este dato es de la misma empresa y no de otra distinta. Con el NIT también, que era como otra opción, tampoco era posible porque algunos colocaban el guión, el último número de verificación y otros no. O otros pues simplemente ponían el número de cédula porque era una persona natural y no se usaba el último dígito de verificación. Entonces así también pues era muy difícil administrar y analizar la información. Por eso, digamos que tomamos la decisión de en el año pasado, no hicimos encuesta, no solicitamos ninguna información, sino que trabajamos en generar el CRM. Y el CRM pues es un desarrollo tecnológico que nos ha apoyado Jairo Portillo y Duan, que están por aquí conectados también, que pues Jairito, como muchos de ustedes conocen, hace parte, ha hecho parte de la junta directiva y hace parte de Acotur desde hace varios años. Y con él, pues, y con el apoyo de CIPO, desarrollamos entonces el CRM y por eso la encuesta de este año ya se hizo a través de un formulario más estandarizado que estaba vinculado con el nombre de cada empresa. Entonces, cuando ustedes abrían, era un link diferente para cada empresa porque entonces ya estaba el formulario jalado a esta empresa y no teníamos el riesgo de que el dato que nos dieran no supiéramos a qué empresa correspondía, sino que ya se guardaba bajo, digamos, esa identificación. Y entonces ya pudimos capturar o teníamos como la herramienta para poder capturar la información y que no se nos perdiera tanto en la tabulación. Pues, ¿qué sucedió? Muchas de las preguntas, algunas de las preguntas pues ya venían con información porque eran de encuestas que ya habíamos hecho en años anteriores y que no cambiaba mucho. Entonces hay algunos ya encontraban información diligenciada que pues la idea era que simplemente actualizaran y pues información nueva que pedimos del año 2021, 2022, 2020, 2021 y 2022 fueron los años que pedimos información. Entonces, claro, pues eso hace que la encuesta de pronto sea un poco larga, pero si no lo hacíamos de esa manera, pues íbamos a perder el comportamiento de estos últimos 3 años para luego pues empezar a generar información que valga la pena. Y pues bueno, de los 189 asociados que tenemos en este momento, logramos la respuesta, la encuesta completa de aproximadamente 120 y estamos justamente en ese proceso de análisis de la información para poder entregarles a ustedes ya como esa información analizada, esos datos analizados, que ya se produzca información y que pueda empezar a generarnos conocimiento acerca de los comportamientos o sí, como de esos datos del turismo. ¿Qué esperamos encontrar en ese análisis? Esperamos entender, por ejemplo, si hay alguna relación entre la especialización de turismo, el producto turístico en el que están enfocados o la región en la que están operando con el nivel de ventas, por ejemplo, si hay algún tipo de relación. Quisiéramos entender si los empresarios que hacen parte de Acotur tienen mayor presencia operativa en ciertas regiones, pero no se están comercializando y entonces ahí necesitamos pues como encontrar esas maneras de encadenar mejor. O si estamos comercializando mucho unas regiones en donde no tenemos cobertura operativa y entonces deberíamos buscar más asociados en esas regiones para poder, digamos, que tener a toda la comunidad encadenada y dentro de Acotur. Y todo ese tipo de análisis pues son los que esperamos hacer a partir de esta información y poder entregárselos a ustedes. Estamos en el proceso y en ese proceso pues también nos hemos encontrado más errores
que ese digamos que era un poco también como lo que nos compartía Andrés, y es que es un proceso de aprendizaje en el que vamos a ir encontrando errores y en el que hay que ir corrigiendo. Entonces, por ejemplo, ayer hablábamos con Andrés Ortega, que ahorita le doy el paso a él para que nos cuente un poco cómo va el análisis. Pero ayer hablábamos, por ejemplo, de que hubo una pregunta en la que era, indique el impacto del turismo emisivo en sus ventas. Y habían las opciones de respuesta, era, es un mercado primario, es un mercado secundario, no es mi mercado. Y muchos contestaron, es un mercado primario, o sea, es un mercado principal, el emisivo. Pero cuando les preguntábamos cantidad de viajeros emisivos que trabajaron, respondían 0. Entonces, pues no había lógica, digamos, en la respuesta, y eso nos da o que no se entendió la pregunta o que se respondió de manera errónea. Entonces, pues ahí viene un aprendizaje para nosotros como gremio, y es lograr pues asegurarnos, garantizar de que todas las preguntas y toda la información que estamos solicitando sea realmente, digamos, entendida o comprendida por ustedes, los empresarios, que son los que llenan la información, y también para ustedes pucha, pues hay que responder con mayor cautela y con mayor precisión la información, y asegurarme que estoy respondiendo de manera adecuada, y si tengo alguna duda, pues preguntar y resolver esa duda antes de compartir una información, para que esta información pues funcione y sirva para el análisis que luego se va a hacer. Entonces, bueno, ahí les iremos contando cuando ya tengamos toda esa información depurada y analizada, cuáles son los resultados y todos esos aprendizajes. También esperamos que a partir de ese análisis que estamos haciendo, podamos luego volver a conversar con Andrés y entender si, digamos, esos parámetros internacionales, como en la caracterización, en la estandarización de la información, lo estamos haciendo de manera correcta o tenemos más cosas que corregir. Y pues esa es la idea, ese es el camino que estamos siguiendo. Entonces, Andrés, pues te invito a que nos cuentes así muy rápidamente, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, que nos cuentes cómo va ese análisis y más o menos para cuándo podríamos llegar a tener pues al menos una información preliminar y pues ya un informe final. Hay unos estándares que se cumplen a nivel internacional. Nosotros estamos negociando precisamente con esta asociación, ser parte, ser un hub en Latinoamérica. Hemos avanzado rápidamente con esto. De esto se desprenden eventos, capacitaciones, de la estructuración de pilotos en diferentes verticales. Entonces, nosotros esperamos que esto sea un proyecto de este año, finalizar este año, ya con algo establecido y oficial. Hacer, digamos, aparte de un evento de lanzamiento, pues hacer la incorporación de diferentes entidades y gremios a algunas de las verticales. Que como lo estamos mirando con turismo, también lo tenemos con temas de hábitat, de ciudades inteligentes, y también lo tenemos con salud. Entonces hay que darle prioridad, digamos, a ciertos espacios. Eso es, digamos, que uno de los puntos. También como institución, cómo nos preparamos de manera técnica y cultural y de infraestructura para poder empezar a tener más que un recaudo de información, porque recuerde que es un modelo descentralizado, las capacidades para poder acompañar de manera apropiada a instituciones, para que cuando Alejandra me diga, oiga, estoy capturando bien los datos, yo le pueda decir, sí, pero pilas, siga este estándar, siga este reglamento, hágalo con esto, indexe o explique las preguntas que está haciendo con ejemplos. Entonces, todo este tipo de recomendaciones es lo que vamos a poder acceder para cumplir con un estándar a nivel internacional y que no tengamos reprocesos. Entonces, igual, vamos a seguir en contacto. Yo me les tengo que volar porque tengo una reunión ya, perdón, en otra Dale, parte. dale. Pero muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos conectados para que sigamos avanzando en este tema, y muy contento por la disposición de recibirnos y seguir apoyando este tipo de iniciativas. Súper, muchísimas gracias, Andrés. Feliz día, que Gracias estén muy bien. Muchas por toda gracias. tu información y pues por toda la disposición, y seguro estaremos ahí trabajando de la mano. Claro que sí. Un feliz día, hasta luego. Vale, chao. Andrés. Gracias, Bueno, Andrés. yo les quería comentar que efectivamente ya he arrancado. Estamos, si vemos la pirámide que nos comentaba Andrés, en este momento yo estoy haciendo la parte 2 de la pirámide, que es normalizar los datos. Cuando hablamos de normalizar los datos, es que como los datos están incompletos, entonces nos toca empezar a mirar tendencias para que efectivamente los datos incompletos no nos generen un problema en el análisis general de la data. Tenemos, voy a hablar aquí en término técnico, pero es importante que lo sepan,
tenemos una confiabilidad en este momento de la data del 90% y tenemos que subirla al 95%, que es lo que estoy haciendo en este momento, para que efectivamente sea un dato que cualquier persona que nos presente y nos pregunte pueda tener una relevancia y decir, no, estadísticamente es válido, ¿vale? Se los digo para que lo sepan en este momento, porque eso que decía Andrés y que les decía Alejandro es supremamente importante. ¿Por qué está dando baja la confiabilidad de la encuesta? Precisamente porque había datos incompletos. Eso no quiere decir que la data no sirva, simplemente pues que hay que hacer unos procesos estadísticos para poderlo procesar, bajarlo en un embudo y que efectivamente los datos funcionan. ¿Qué he logrado ver efectivamente? Que lo que menos movemos es emisivos, digamos que ya nos habíamos empezado a mirar por ese lado, que hemos logrado movilizar personas en 24 regiones, operamos en 24 regiones, perdón, operamos en 18 regiones, pero comercializamos 24 regiones. ¿Qué quiere decir? Que ahí estoy notando desde ya que hay una falencia en operadores en esos destinos, por lo menos de los que contestaron. Ejemplo que les doy, Vaupés, Chocó, Guainía, Chocó, tenemos problemas en ese lado que comercializamos esos territorios, pero según la encuesta no tenemos operadores en esos territorios. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros estamos comercializando un producto que nos toca cerrar los ojos o entrar a trabajar mucho para que efectivamente cumpla con los parámetros ACOTUR que nosotros como asociados necesitamos. Entonces, son cosas como esas que empiezan a decir, oiga, somos más los que comercializamos territorios que los territorios que operamos. Ahora, que si somos una agremiación de comercializadores o operadores, somos un gremio que opera mucho, muy concentrado en unos ciertos territorios. Aquí quiero decirles esto, nosotros tenemos más operadores que comercializadores. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando nosotros miramos toda la cadena, efectivamente, ahí en algún momento, no en este momento, pero más adelante vamos a tener un problema de comercialización. Sin embargo, ¿qué noto también? Y miren la contradicción que es lo que está pasando. Como les decía, tenemos más comercialización que operación, pero cuando yo veo el número de asociados, hay más operadores que comercializadores. ¿Qué quiere decir? Esto es algo que estoy viendo también interesante, es que la comercialización está muy ligada a unos pocos operadores. O sea, nuestro embudo está en que el 60% de las ventas lo generan el 20% de los asociados. ¿Sí? Esos datos son interesantes porque nos permite ver que efectivamente somos un gremio que, aunque tiene grandes, agrupa a muchos pequeños y está bien. De hecho, yo le comentaba en la reunión que tuvimos con Laura, que que yo he hecho parte de las juntas directivas de ACOPI y Fede Palma, en Fede Palma, por ejemplo, somos 2.000 personas y de las 2.000 personas, 1.950 éramos pequeños en términos de lo que era el gremio. Y todas esas otras 50 empresas manejaban el 70% del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque existe el fenómeno, no es un fenómeno ajeno a las otras agremiaciones, ni es un fenómeno ajeno a la realidad del país. ¿Por qué? Por ejemplo, en Colombia, el 10% de las grandes empresas manejan el 60% de las ventas del país. Y todo el 90% del tejido empresarial que es PYME maneja el resto. Entonces, lo que les digo es, estamos en consonancia a lo que es el mercado. Y una recomendación final que les quiero hacer es para la próxima captura de datos, necesitamos manejar el mismo idioma. ¿Qué quiere decir? Que si preguntamos en dólares, todos respondamos en dólares. Si preguntemos en pesos, todos respondamos en pesos. Porque la realidad es que yo en este momento ya había terminado el análisis de la data, pero la realidad es que llevo ya como 8 días normalizando data, precisamente por eso que estamos hablando, porque los datos no están parametrizados, porque los datos están en términos completamente diferentes, o se les dice digo un número y ponen un número más una palabra, que a uno le parece una bobada, pero el hecho de que ustedes pongan una palabra cuando se les pide solo un número, quiere decir que me toca coger todos los 3.854 campos que tiene la encuesta y buscar uno a uno para dar nuestro error. ¿Listo? Y esto en cualquier momento, si a mí se me pasa y yo lo meto al sistema, es un dato que se va a perder. Entonces,
sí era como esa recomendación para el futuro y decirles pues que ahí vamos. Yo espero que esta semana espero terminar una entrega preliminar de data para que ustedes puedan tener. Y quiero darles unas tranquilidades que nosotros no vamos a quedarnos en la parte descriptiva, sino que vamos a correlacionar y vamos a separar por regiones, por tipos de empresas, para que la información efectivamente nos sirva para tomar decisiones y sobre todo cuál es el campo de acción que tenemos que seguir de aquí en adelante como gremio. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Y bueno, como les decía, este es un primer camino, o sea, este es el paso que estamos dando para tratar de estandarizar la información, entender para qué nos va a servir la información, que era como esa gran pregunta que nos recomendaba Andrés, de que tuviéramos como principal ítem a chequear y no que nos pongamos pues como a recolectar información sin saber para qué la vamos a utilizar. Entonces, esto es el primer paso que estamos dando, pero nosotros, digamos, con Jairo y con Duván, que son quienes nos están apoyando con todo este desarrollo tecnológico, lo que visionamos es que a este CRM cada uno de los empresarios tenga un acceso, un login en el que puedan estar monitoreando esa información que han entregado, en el que puedan ir ingresando reportes nuevos, que también se les pueda generar como esas gráficas de tendencias, de comportamientos de sus propias empresas y que las puedan comparar con el comportamiento del gremio. Y bueno, todo ese desarrollo tecnológico pues es como la visión. Obviamente no podemos prometerla para allá, es un camino que tenemos que ir recorriendo y un desarrollo que tiene que ir paso a paso, pero esa es la visión que tiene Acotur para el manejo de la información y para la entrega de información de valor para los asociados. Pero pues necesitamos de su compromiso, así que si hay alguien aquí en la reunión que no haya completado la encuesta, les pedimos por favor que lo hagan y que pues para las siguientes encuestas que hagamos estén pues muy atentos y muy dispuestos a responder la información, a preguntar todo lo que quieran preguntar antes de responder, porque necesitamos pues que la información sí corresponda con lo que estamos solicitando y que esté estandarizada. Mejoraremos nosotros también en la manera en la que compartimos y explicamos esas preguntas que vamos a hacer para que pues efectivamente la data que estemos recolectando sea la que necesitamos. Y nada, pues en este proceso de aprendizaje estamos todos juntos y pues muchísimas gracias por su atención, por estar en esta reunión. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Al finalizar la encuesta, al finalizar la reunión se les va a abrir una encuesta, entonces les recomendamos llenarla y muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan un feliz día. Gracias, Andrés. Muchas gracias y estamos entonces atentos a la información que nos entregues. Con mucho gusto. Bueno. Gracias, Alejita. Saludos, Andrés. Gracias. Muchas gracias por todo. Súper. Chao, Mauro. Chao. Chao, Pili. Nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao, Clau.